Orden toscano, orden clásico que se dio en la arquitectura romana, caracterizado por las columnas y la base lisa, el capitel y el entablamiento carentes de decoración excepto de las molduras. Luego de la caída de Grecia, se establecen dos órdenes en columnas romanas, el toscano y el compuesto. El pueblo romano, de temperamento más práctico que el griego, desarrolló una arquitectura eminentemente utilitaria en el ámbito de su imperio. Este fue ante todo una civilización urbana, una red de ciudades dominada militarmente. Así pues, la idea del dominio militar fue la base de la arquitectura romana, que tuvo siempre las ciudades en un marco de referencia. Cuando los romanos realizaron murallas, acueductos, calzadas, arcos del triunfo y etc., no había sino reforzado su dominio imperial, poniendo la arquitectura a su servicio. Fruto del utilitarismo romano, lo más significativo de su arquitectura no solo era el templo, como en Grecia, sino las construcciones civiles, las obras públicas con finalidad política. La base usualmente tiene un toro, anillo circular, el que a su vez descansa sobre un plinto cuadrado, y a este conjunto de apoyos se le conoce como base etrusca. En ocasiones, la base en su conjunto puede tener hasta 5 o más módulos de longitud y ser una combinación de diferentes cuerpos. El fuste, la parte principal vertical de la columna toscana, es normalmente liso, mientras que el de la dórica es estriado. La columna toscana es más alta y mide entre 12 a 14 módulos, mientras que la dórica solo tiene entre 8 y 10 módulos. Sin embargo, la columna toscana sigue siendo aún de aspecto robusto. El friso no tiene ornamentación y sigue siendo esto una gran diferencia con la construcción griega. El orden toscano no pertenece al grupo de los órdenes arquitectónicos griegos, dórico, jónico y corintio, sino que es la aportación etrusca a los órdenes clásicos. Deriva del dórico, del que es una simplificación, y fue utilizado en Etruria en época anterior a la conquista de Grecia. Posteriormente fue adoptada y difundida por los romanos. Con el paso del tiempo, dado en que los arquitectos renacentistas conocían mucho mejor el arte romano que el griego, el orden toscano también fue muy habitual desde el siglo XV. Mucho más que el orden dórico, que prácticamente era desconocido y no fue recuperado hasta el neoclasicismo. El entablamiento está compuesto por el arquitrabe, una especie de viga gruesa y lisa que recorre toda la alineación de columnas. El friso, una banda horizontal lisa de igual apariencia que el arquitrabe y separada de este por un listel llamado tenia. La cornisa remata el orden formando un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio. El capitel está integrado por 5 piezas, todas ellas lisas. Un listel. El ábaco es una pieza prismática similar a un tablero de planta cuadrada que soporta directamente sobre sí toda la estructura horizontal del edificio. El equino, cuya geometría es la de una figura convexa de revolución, se expande hacia la parte superior con un sentido de transición entre las dimensiones del extremo del fuste y las del ábaco de mayor tamaño. El collarino, tambor cilíndrico intercalado entre el equino y el fuste, a modo de prolongación de este, y separado de él por una moldura horizontal. El Renacimiento, que bebió del clasicismo romano, no ha dejado muestras de importantes lugares en los que se utilizó la columna toscana. Sin embargo, hemos encontrado algunos ejemplos en los que se podrían visualizar. El templete San Pietro in Montorio, Roma, por Donato Bramatente, a principios de los años 50. Y en España, Pedro Machuca en 1527 la utiliza en el piso inferior del Palacio de Carlos V en Granada. El orden compuesto era considerado como una forma imperial romana del orden corintio, aunque el arco de Tito, construido en el año 82 después de Cristo en el Foro de Roma, es a veces atado como el primer ejemplo superviviente destacado en el orden compuesto.
El orden compuesto es un orden clásico mixto que no pertenece al grupo dórico, jónico y corintio. Es de aportaciones romanas a órdenes clásicas, en proporción y elementos con dos variaciones. La base es más rica en módulos, mientras que el capitel es una mezcla o composición que combina los bultos del capitel del orden jónico con las hojas de acanto del capitel del orden corintio. Dentro del entablamiento tenemos la cornisa o volado, el friso, que son una serie de bandas de forma vertical de azulejos, de telas, etc., que pueden decorar la parte superior de la columna. Seguido tenemos el arquitrabe, que es un tipo de entablamiento que soporta el friso y la cornisa. Dentro del capitel tenemos el rosetón, el espiral, la hoja de acanto, el bosel y el escocio. Dentro de la estructura y el diseño, en la parte inferior nos damos cuenta que el origen. Las columnas compuestas poseen una serie de articulaciones que en su tiempo era una mezcla clásica romana y contemporánea de Grecia. San Carlo alle Quattro Fontane, también llamada San Carlino por sus pequeñas dimensiones, es una iglesia construida entre 1638 y 1641 en la ciudad de Roma, diseñada por Francesco Borromei, quien tomó en cuenta las columnas compuestas para su diseño. Esto hace que sea una de las piezas maestras de la arquitectura barroca. Claustro de Bramante, construida en 1500 para el cardenal Olivero Carafa. Tiene dos plantas, en la primera los arcos se apoyan sobre pilastras y en la segunda sobre pilastras y columnas. Se considera una obra importantísima porque por primera vez aparecen los cuatro órdenes de la antigüedad: toscano, dórico, jónico y corintio. El arco de Séptimo Severo es un antiguo arco de triunfo que se encuentra en la Roma en el extremo noreste del Fórmula romano. Algo que alteró su diseño original fue que tanto cieno y desechos erosionados de las solinas que lo rodeaban se acumularon en los arcos y dejaron cubiertas hasta la base de las columnas compuestas. El Ospedale degli Innocenti fue un orfanato de niños de Florencia. El diseño de Brunelleschi se basó tanto en la arquitectura de la antigua Roma como en la arquitectura gótica tardía, pero el uso de columnas rodeadas con capiteles de corrección clásica, en este caso de órdenes compuestos, era una novedad, los mismos que los arcos circulares y las cúpulas esféricas tras ellas. El mausoleo de Constantina, conocido con el nombre de Iglesia de Santa Constanza, es un antiguo mausoleo romano. La decoración en el exterior es muy pobre, pero en el interior estaban cubiertos de mosaicos complementadas de las columnas compuestas que rodeaban la bóveda, donde daba una gran luminosidad al mausoleo. Hoy en día solo se conservan los mosaicos de las bóvedas de cañón y los de los extradas. Esta decoración se hacía así para definir el exterior, el mundo terrenal, del interior, el mundo celestial.